establecer orden. Y dice la palabra que fue creando en 7 días, sí, en 6 días, y el séptimo descansó. En 6 días formó todo, separó las aguas, creó las lumbreras, la luna, el sol, las estrellas, fue poniendo todo en orden. Y cada vez que concluía un día decía, y vio Dios que era bueno. Es decir, que cuando Dios viene a establecer en orden, se acaba el vacío, se acaban las tinieblas, se acaba el desorden, se acaba el desinterés por la vida. Una persona que no tiene a Cristo en el corazón, su vida está vacía, su vida está perdida. ¿Saben que cuando hay desorden las cosas se pierden? Cuando hay desorden no encontramos las cosas. Cuando hay desorden no hay una planificación. Yo siempre le digo a Saraí, Saraí viene y me dice, papá, mis zapatos no los has visto. Yo le digo, pregúntame por los míos, que yo sé dónde están los míos. Y ella se queda, yo lo hago para que me dicte. Y Francisco va por allá y dice, papá, ¿no has visto mi correa? Tengo la mía, sé dónde la tengo, dónde la pongo. Trato de que siempre esté en un lugar. No me gusta vivir el desorden de llegar y no encontrar algo. El desorden trae vacío, el desorden rompe con el propósito, el desorden no tiene sentido. Hay personas que han dejado de amar por desorden, por desorden. Los hogares hoy en día se están destruyendo por desorden, por una vida desordenada, por una vida que no tiene orden. Yo quiero decirte que el desorden no trae felicidad, por el contrario, trae infelicidad, trae destrucción en la familia, en lo espiritual. Cada desorden en nuestra vida tiene consecuencias. Trae desorden en nuestra mente. Hay mentes desordenadas. Hay corazones que están desordenados. Hay corazones que no saben si aman, no aman, a quién no aman. Pero cuando una persona está en desorden, la paz no existe. La paz se disipa, desaparece. Estamos perdidos. Eso afecta nuestra identidad. Una persona que está en desorden, óyeme bien, no tiene identidad. No sabe quién es, está perdido. Está perdido. No encuentra el propósito de vida. Una persona que está en desorden es triste. Es una persona que cada día se hunde en el fracaso. Había caos en la tierra. El Señor comienza a ver que la tierra estaba desordenada y vacía. Una persona que está desordenada está vacía. Y un alma vacía, una mente desocupada, una mente desordenada, es el taller del diablo. Allí comienza el diablo a trabajar, porque hay desorden y él te desordena tu vida en vez de ordenártela. Él comienza a poner pensamientos porque no hay un pensamiento de orden. Cuando tú estableces un orden, es difícil que alguien te lo rompa. Estoy seguro que Junior siempre consigue las herramientas para su pesca. Él sabe dónde tiene sus implementos, sus herramientas, dónde tiene lo que enciende el motor, dónde tiene el combustible. Edward sabrá dónde tiene cada herramienta, eso digo yo. Dónde tiene cada cosa que le hace falta para su taller. Y si no es así, nuestras vidas están en desorden. La costurera sabrá dónde tiene la aguja que le gusta para un tipo de costura. ¿Verdad que sí? Pero qué malo cuando dice, ay, ¿dónde estará la aguja? ¿Dónde estará lo que necesito? Yo no sé qué tanto ejemplo darte de orden. Y nos encanta que la gente sea ordenada. Pero en casa de herrero, cuchillo de palo. No son ordenados. Muchacho, ordena tu vida. ¿Y cómo está el orden hoy en día en ti? El Señor, yo vengo a decirte que Dios es un Dios de orden. Solo Dios puede poner orden. Solo Dios, cuando pone orden, abre tus ojos espirituales y te puede mostrar el valor de tu vida, el valor del orden en Dios. Solo Él puede ayudarte
a ordenarte. Veo muchos creyentes que deciden seguir a Cristo y ven eso como suficiente, pero queremos seguir viviendo en el desorden. Y no me refiero al desorden de las llaves mal puestas, de los zapatos en un lugar que no es adecuado. No me refiero a ese orden. Me refiero a tu orden espiritual. Me refiero al orden que Cristo quiere para tu vida. Me refiero a las cosas que antes significaban un desorden para ti, pero que ahora en Cristo todas son nuevas. De que ahora en Cristo cada cosa tiene que estar en su lugar. De que ahora la palabra de Dios te ofrece todas las herramientas para que tu vida de desorden sea extinguida. El Señor perfeccionará la obra que comenzó en ti. Eso, cuando hablamos de perfección, significa que el Señor tiende en ascensión a ordenarte, a mostrarte, a revelarte lo que en tu vida está estorbando que se establezca un pleno orden de Dios. He conocido de creyentes que pasan los años y no se han podido deshacer de una conducta en desorden. Óyeme bien, se arraigan a una conducta que es un desorden. Yo todavía no termino. El mismo Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero prosigo al premio, prosigo al supremo llamamiento, procedo a lo que Dios quiere hacer en mi vida, procedo al cambio al cual Dios me llamó. Pero nos quedamos detenidos, nos conformamos con venir a la iglesia, nos conformamos con haber recibido a Cristo, con haber hecho una confesión de fe, pero no permitimos que esa revelación del Espíritu Santo en nuestra vida vaya desarraigando el desorden de nuestra vida. Cuando Dios llega a tu vida, llega el equilibrio. Cuando Dios llega a tu vida, llega la oportunidad de ser transformado. Cuando Dios llega a tu vida, se abre la oportunidad para que tu vida cambie. Pero va a depender de ti. Porque Dios no te llamó para controlarte. Dios te llamó para guiarte. Dios te llamó para ofrecerte la oportunidad a través del Espíritu Santo en ti de ser cada día transformado. Las conductas de desorden traen consecuencias. Yo meditaba nuestra manera de orar, nuestra manera de leer la palabra. ¿Qué más? Nuestra manera de vivir la palabra, de ver esa revelación, de hacer la realidad de nuestra vida. ¿Qué más? Nuestra manera de expresarnos. Nuestra manera de expresarnos en casa, con nuestros hijos. Nuestra manera de servir a Dios, de amar a Dios, de seguir a Dios. Óyeme bien. ¿Cuántos están casados? ¿Tú estás casado? ¿Tú estás casada? Y supongo que un día estuvieron en un tribunal, en una jefatura civil, ¿sí? Y ese día firmaron algo. Pero muchos matrimonios fracasan, porque ese día que firmaron creen que todo llegó hasta allí. Pero ahora yo tengo que amar a esa persona. Ahora yo tengo que darle regalitos. Ahora yo tengo que comunicarme con ella. Ahora yo tengo que ir aumentando mi amor por ella. De la misma manera, cuando llegaste a Cristo Jesús, tienes que decidir amarlo. Y amar a Cristo es ir corrigiendo el desorden de tu vida. Si llegaste mentiroso, ya tenemos que erradicar la mentira. Si llegaste, ¿qué más? Ladrón, ya no tienes que robar más. Tenemos que convertirnos. Y convertirnos es deshacernos de lo que está en desorden. El Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer que le llevaron el gran problema. Y ayer hablábamos en una clase de teología por allá. Óyeme bien. Ayer hablamos en una clase de teología.
por allá por la mar, una clase que ya terminamos. Y la profesora y yo participaba y estuvo bien interesante la clase. Y yo decía, ¿tú recuerdas? Es que la mayoría de la feligresía en una iglesia no se han convertido. No se han convertido, óyeme bien. No se han convertido. Sí se han arrepentido. Es como el esposo que se casó, el ejemplo que te estoy poniendo, pero no ha decidido amar a su esposa. Se olvida los detalles, se olvida la buena comunicación, se olvida el respeto, se olvida cultivar el amor, y entonces esa relación va decayendo. Cuando una persona recibe a Cristo, hubo un arrepentimiento, pero tiene que haber una conversión. Y yo decía, si Cristo viene y depura las iglesias, nos quedamos con los bancos vacíos. Y cuidado si no se queman hasta las sillas. Porque pensamos que nada más con el hecho de arrepentirnos, ya estamos completos. El Señor quiere que te conviertas. Y una persona convertida es una persona que no peca más. Así como el Señor se lo dijo a aquella mujer adúltera, que le llevaron para que le juzgara. Y el que esté libre de pecado, todos salieron corriendo y la dejaron tranquila. Y el Señor le dijo, vete y conviértete. No peques más. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, es decir, que se convierte. Entonces, una vida de conversión es una vida de transformación. Y una vida de transformación es una vida de orden. Si llegaste a Cristo con una mujer que vivía contigo, vive contigo, y no te has casado, tienes que casarte. Eso es orden. Yo tengo que darle la oportunidad. No solamente llegué a Cristo, sino que tengo que revisar en qué condición llegué. El Señor ya te dio la bendición de la salvación. El Señor ya nació en tu vida. Cristo Jesús ya te salvó. Ya te dio el poder del Espíritu Santo. Pero el mayor poder del Espíritu Santo es de transformar nuestras vidas. Es de corregir nuestro desorden. Conozco de personas que viven por años en el mismo desorden. Y Dios no bendice una vida en desorden. Dios bendice una vida en orden. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Por eso el mismo David decía, examíname, oh Dios. Conóceme. Prueba mi corazón. Ve si hay en mí desorden. Ve si hay en mí camino de perversidad. Eso es sinónimo de desorden. Lo perverso es desorden. Ve si hay en mi camino perversidad y guíame. Bendíceme. Trae bendición a mi vida. Pero es el Espíritu Santo quien te está hablando día a día. Cuando haces aquello que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo te está diciendo, es necesario el orden en tu vida. Es necesario el orden en tu matrimonio. Es necesario el orden en tu relación de amistades. Cuando llegamos y hemos llegado a Cristo y vamos a una reunión donde no cuadramos allí, es el Espíritu Santo que te está diciendo, debes ordenar eso. Ya no eres el mismo borracho, ya no eres el mismo mujeriego, ya no eres el mismo mentiroso. Es que ha llegado el orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Él comienza a llamarte, Él comienza a recordarte que eres apartado para Él. Y algo apartado es algo santo. Por eso eres santo, por eso soy santo. Porque he sido apartado para Dios. He sido seleccionado. Él apartó algo precioso para Él usarlo. Y en ese apartado, Él te va enseñando con el Espíritu Santo lo que en tu vida debe ser ordenado. Si hoy las bendiciones de Dios no son derramadas en tu vida, tenemos que detenernos y decir, ¿cómo está mi vida, el orden de mi vida? ¿Por qué digo conocer a Dios y sigo en una vida desordenada? ¿Por qué digo conocer a Dios y asisto a una iglesia, pero sigo llevando las mismas costumbres
que antes vivía. El Señor establece en su palabra, en el Salmo 37, versículo 23. Salmo 37, 23. Dice su palabra: porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Es decir, que Dios es el único que puede ordenar la vida del hombre. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Es decir, que si queremos algún orden en la vida, es Dios quien puede ordenar la vida del hombre. Es decir, que si permitimos que Dios ordene nuestra vida, seremos aprobados, y él aprueba su camino. No hay nadie más que apruebe tu camino, que apruebe tu andar, sino Dios. Dios es el que juzga. Dios es el que un día juzgará tus obras. Dios es el que un día te presentarás ante el tribunal de Cristo, y él juzgará tus obras aquí en la tierra. Es decir, que si yo soy el juez, yo soy el que juzgo. Es decir, que si Dios es el juez de nuestras vidas, él es el que va a juzgar nuestros pasos. Pero nuestros pasos, ¿cómo será un juicio de alguien que es desordenado? ¿Será que es culpable o es inocente? ¿Cómo será el juicio de una persona que vive en desorden en esta vida? Que mata, que roba, ¿sí? Que comete fraudes. Cuando va delante de un juez, ¿será aprobado o reprobado? ¿Será culpable o inocente? Nosotros, para ser aprobados por Dios, para ser aprobados, él aprueba su camino, tenemos que ser corregidos. Tenemos que ordenar nuestras vidas. Dice la palabra aquí en este salmo que el único que puede poner orden en los pasos del hombre es Dios. ¿Por qué te digo eso? Porque el hombre ha intentado en su fuerza, en su estructura, en su conocimiento, de ordenar su vida, pero al final fracasa. Ayer hablábamos de matrimonios que decimos, wow, qué felices se ven, ¿verdad? Wow, mira, y qué juntitos. Yo he visto parejas que andan agarraditos de la mano, y en menos de un mes ya están divorciados. Y uno dice, pero se veían tan bien. Porque es que el orden, si tú no le das lugar al orden de Dios en tu matrimonio, si tú no le das el lugar a Dios en tus relaciones comunitarias, si tú no le das lugar a Dios en tu trabajo, si tú no le das lugar a Dios en tus relaciones con los hijos, si tú no le das lugar a Dios en tus relaciones de hermanos en Cristo, va a haber fracaso en todas y cada una de esas relaciones. Podrás vivir un tiempo aparentando, pero en algún momento vendrá la caída, porque Dios, Jehová Dios, es el único que ordena los pasos del hombre. En primer lugar, una vida sin el orden de Dios es contraria al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es santo. El Espíritu de Dios se mueve en la santidad. El Espíritu de Dios se mueve en el orden. El Espíritu de Dios no se mueve en la carne. El Espíritu de Dios se mueve en el Espíritu. El Espíritu de Dios usa a esa persona que ha decidido darle lugar al Espíritu Santo en su vida. Es decir, que una vida sin el orden de Dios es opuesta al propósito del Espíritu de Dios para tu vida. Yo quiero leerte, no creo que esté allí, hermano, una versión de la Biblia. Tuve la oportunidad de HTI. Esa HTI es la Biblia hispanoamericana de traducción interconfesional. Es una traducción fiel de los manuscritos originales en hebreo, en arameo y en griego. Y mira cómo, tú lo puedes buscar en tu Biblia, está en Gálatas capítulo 5, desde el verso 16 al verso 21. Mira cómo lo dice aquí el texto original
en griego. ¿Ok? Porque se trata del Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Te lo voy a leer acá en esa versión de la Biblia. En la BHTI. ¿Ok? Es una Biblia donde inclusive están los libros deuterocanónicos. Para muchos es nueva esa palabra. Son los libros que no están reconocidos en el canon bíblico, que no forman parte de la Biblia que tú y yo usamos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos aquí? Estoy para guiarles, para instruirles. La BHTI es una Biblia, te repito, Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional. No te asustes porque tiene primera de Macabeo, segunda de Macabeo. Es interconfesional. ¿Ok? Son varios eruditos de la palabra que lo escriben. Y allí vas a encontrar los libros que también pueden estar en la Biblia católica, que son libros deuterocanónicos. Un libro deuterocanónico o un libro apócrifo es un libro que no fue reconocido en el canon bíblico, ¿ok? Por los apóstoles. Es un libro que no fue usado por los apóstoles. ¿Qué es un libro deuterocanónico o apócrifo? Es un libro que no tiene lógica de ser reconocido dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque si es un libro del Antiguo Testamento, no puede estar en griego, porque el dominio del Imperio Romano y griego vino después de Jesús, en esos tiempos que nació Jesús. Tenía poco tiempo, pero en el tiempo del Antiguo Testamento no había idioma griego. ¿Sí? ¿Están aquí? Quise salir de un momentico para explicarles eso. Bueno, esa Biblia me encanta cómo lo traduce acá. Dice el 16, y ustedes van comparando con su Biblia. Los exhorto pues a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu, y así no se dejarán arrastrar por desordenadas apetencias humanas. Desordenadas apetencias humanas. Porque las desordenadas apetencias humanas están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de tales apetencias. El antagonismo, es decir, lo contrario, es tan irreductible que les impide hacer lo que ustedes desearían. Ahora vamos a ver, pero si los guía el Espíritu Santo, ya no están bajo dominio de la ley. Sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a sus apetitos desordenados. Óyeme bien. Pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. ¿Sigue el otro? Ajá. Y manifiestas son las obras de la carne. Ok, ahora vemos acá. Sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a sus apetitos desordenados. Son adulterios lujuriosos, libertinos, idólatras, supersticiosos, alimentan odios, promueven contiendas, se ensalzan en rivalidades, rebosan rencor, son egoístas, partidistas, sectarios, envidiosos, borrachos, amigos de orgías y otras cosas por el estilo. Ya se lo advertí a ustedes en su día y ahora vuelvo a hacerlo. Esos tales no heredarán el reino de Dios. Me encanta esta versión porque muestra tu vida pasada, lo que Pablo llama en esa carta a los Gálatas los frutos de la carne, el comportamiento de una persona que vive en desorden. Una persona que vive en desorden, entonces allí lo describe, regrésate hermano al 19. Una persona que vive en desorden dice que vive en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, siguiente, vive en idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que una persona en desorden practica todo eso, como lo presenta aquí esta versión. Ellos lo llaman
las desordenanzas o lo desordenado que vive. Hermanos, pero cuando llegamos a Cristo, todas estas cosas tienen que desaparecer y ser ordenadas. No podemos seguir siendo borrachos, no podemos seguir siendo lujuriosos, no podemos seguir siendo homicidas, no podemos seguir siendo deshonestos. Yo no sé qué cosas tenemos que ordenar en nuestra vida, pero Dios es un Dios de orden. Dios nos llama a orden. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo es mi comportamiento en la comunidad? ¿Cómo es mi conducta como papá? ¿Cómo es mi conducta como esposo? ¿Cómo es la conducta de una mujer como esposa? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Acaso sigo en el mismo desorden que antes tenía? Nosotros llegamos a Cristo. Nosotros llegamos a un Dios de orden. Nosotros llegamos a Cristo porque nuestra vida era un caos, porque nuestra vida no servía para nada, porque nuestra vida era un fracaso, porque nuestra vida nos tenía esclavizado a muchas de esas actitudes que son desordenanzas en nuestras vidas. Y cualquier tipo de desorden que hay en nuestra vida nos aleja de las bendiciones del Padre. Así que es tiempo de hacer un examen a nuestra vida pasada y a nuestra vida presente. La palabra de Dios dice, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 17, o Segunda de Corintios, ¿sí? Segunda de Corintios 5, 17. Ubícalo, hermano. Segunda de Corintios 5, 17. Cinco, 17. Ajá. ¿Quién se lo sabe? Vamos a leerlo todos. Todos. Ahí está para leerlo. Ok. De modo que si alguno está... Todos. A la voz de tres. 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. ¿Qué era lo viejo? Gloria a Dios. ¿Qué era lo viejo? La borrachera. ¿Qué era lo viejo? La idolatría. ¿Qué era lo viejo? La hechicería. ¿Qué era lo viejo? La ira. ¿Qué era lo viejo? Lo deshonesto. ¿Qué era lo viejo? La mentira. Los pleitos. Ajá. ¿Qué era lo viejo? Las contiendas, la murmuración, las mentiras, la trampa, el fraude, las malas palabras, la envidia, la hipocresía. ¿Será que la lista es interminable? Por eso, Dios es un Dios de orden. Dios te ha llamado como su hijo, como su siervo, para que comience tu vida a ser ordenada. En la medida que tu vida es transformada, que tu vida es ordenada, entonces comienzas a conocer a Dios. Hay muchas personas que conocen de Dios, pero no todos conocen a Dios. Óyeme bien, hay muchas personas que conocen de Dios. Hay muchas personas que han escuchado la palabra. Hay muchas personas que han escuchado el Evangelio. Hay muchas personas hasta leen la Biblia. Hay muchas personas que asisten a las iglesias y conocen de Dios, pero tristemente no conocen a Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que te ha llamado para que todo lo viejo sea destruido. Dios es un Dios que te ha llamado a una vida santa. Dios es un Dios que te ha llamado para que le conozcas cada día más, para que conozcas cómo piensa, para que conozcas cómo Él quiere que tu vida funcione, para que conozcas cómo debes amarlo. Y eso está establecido en la palabra de Dios. Hermanos, una vida en desorden nos impide hacer lo que ahora deseamos en Cristo. Una vida en desorden te roba la adoración. Una vida en desorden te roba la comunión. Una vida en desorden te roba las bendiciones de Dios. Una vida en desorden
está sujeta a pasiones y a malos deseos. Y en la medida que sigues practicando el desorden, tu mente se aleja más de Cristo. Y llega un momento que hasta tus ojos son cegados. Y llega un momento a que te acostumbras a vivir en desorden. Hay gente que sabe y se acostumbra a vivir en el desorden. Hay gente que se acostumbra a vivir con todo patas arriba, con todo volteado. Y son felices y saben vivir en su desorden. Dentro de su desorden se encuentran las cosas. Pero Dios te llamó a una vida limpia, a una vida nueva, a una vida que sepas dónde está cada promesa de Dios para tu vida, a una vida que tú sepas cuál es el galardón que encuentras en Cristo cuando le eres fiel, cuando te apartas del pecado, cuando no solamente te conformas con haberle dado oportunidad de nacer en ti, sino que le das oportunidad de que Él crezca, de que el Espíritu Santo te haga formar un carácter conforme a lo que establece la palabra de Dios. El éxito de una vida cristiana está en desprendernos de lo mío, en desprendernos de lo que nos roba el conocer a Dios. El éxito de un hogar con Cristo es darle oportunidad de que saque todo lo bien, de que quite todo lo que no le agrada a Dios. Yo le decía a esa persona, ¿será que somos creyentes de salón? De venir a la iglesia y mostrarnos muy espirituales, pero en casa no leemos la palabra con nuestra familia, en casa no enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos con Dios, en nuestra casa no enseñamos a nuestros hijos a que debemos ir a adorar a Dios. Y entonces ya cuando el hijo se pierde de vista, decimos, ya no quiere venir a la iglesia, pastor, no sé por qué. ¿Será que hay desorden en tu vida? Es tiempo de ordenar. Es tiempo de ordenar. Es tiempo de tener control sobre la autoridad que Cristo nos ha dado. ¿Saben? Yo quiero decirte que cuando Dios creó a la humanidad, Él nos dio orden. Mira lo que hizo. Él dijo, hagamos al hombre, ¿verdad que lo dijo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Saben qué significa eso? Que nosotros representamos a Dios. Nosotros representamos a un Dios de orden, a su imagen y a su semejanza, conforme a su semejanza. Si hoy hay desorden en nuestra vida, tenemos que ponernos a cuenta con Cristo. Tenemos que ordenar. Tenemos que ver cómo está nuestra vida de devoción. Tenemos que ver, detenernos y ver cómo está el conocer la palabra de Dios. Tenemos que ver cómo está nuestra vida íntima con Dios. Cómo está tu nivel de oración. Cómo está tu pasión por Cristo. Así como cuando nos sentamos y decimos, ¿qué estará pasando con mi matrimonio que se está viniendo abajo? Y entonces rápidamente corremos a comprar un ramo de flores, porque veo que se nos está desmoronando. Y comenzamos a hacer gestos bonitos. Y comenzamos a tratar las cosas distintas. Cuando vemos que un hijo está separándonos y decimos, wow, le tengo que dar más tiempo. Eso tiene que ser más poderoso con el Dios que ha llegado a tu vida. ¿Qué tiempo le estoy dedicando? ¿Cómo estoy enseñando a adorar a mis hijos? ¿Cómo estoy impartiendo a Cristo en mi comunidad? ¿Cómo estoy reflejando a Cristo en mis relaciones, en todos los ámbitos? ¿Cómo estoy reflejando a Cristo dentro de la iglesia? Dios es un Dios de orden. No solamente le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué importancia tiene el libro de Génesis? Nos enseña tanto. Nos enseña tanto. A veces pensamos que solamente es una historia. Pero mira lo que dijo. También le dijo que nos hizo
para que señoreásemos, ¿verdad? Para que señoreásemos. Sobre los peces, dice la palabra, ¿no? Sobre el mar, sobre la tierra, sobre los animales, para que señoreásemos. El Señor te dio un control. El Señor te dio una autoridad para que señoreases. Pero ¿cómo puede señorear una persona que está en desorden? ¿Cómo puede señorear una persona que no ha establecido el orden de Cristo en su vida? Hermanos, es tiempo de orden. Es tiempo de orden. La voluntad de Dios es el orden en nuestras vidas. Dios de naturaleza es orden. Dios no es contrario a su naturaleza. Así como Dios es fiel y dice que permanece fiel, esa es su naturaleza, la fidelidad. También Dios es un Dios de orden y es su naturaleza. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en el orden de Dios. Y ese orden de Dios está establecido en su palabra. En estos días te hablé de que te enfocaras en la última página del libro. Qué bueno, ¿verdad? Cuando conocemos un libro o una película y ya conocemos el final de la historia. Sabemos que el protagonista no muere. Sabemos que la princesa se casa con el príncipe al final. Qué malo cuando una película es y entonces decimos, wow, terminó tan mala. Mataron al protagonista. Al final la princesa no se casó con el príncipe. Yo no debí ni haber visto esa película, ¿verdad que sí, Henry? Pero qué bueno cuando sabemos, no, que en la trama se van a ver dificultades. Y uno dice, al final todo termina bien. Pues eso es la palabra de Dios. El final del libro, el final de nuestra vida, el final de la palabra de Dios, promete que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero tenemos que centrarnos en esas páginas que establecen el orden de Dios. Tenemos que centrarnos en que la palabra dice que le honremos. Tenemos que centrarnos en que la palabra dice que glorifiquemos su nombre, que vivamos conforme a su voluntad, para que al final recibamos el premio, recibamos el galardón, para que al final podamos ver el fruto de nuestro conocimiento de Dios. Hermano, yo quiero decirte que el pecado no puede seguir gobernando nuestras vidas. No podemos seguir siendo fornicarios, no podemos seguir siendo ladrones, no podemos seguir siendo mentirosos, no podemos seguir diciendo malas palabras, no podemos seguir viviendo como vivíamos en el pecado. Tiene que haber una nueva vida. Y para que haya una nueva vida, hay que morir. Óyeme bien, para que nazca en ti una nueva vida, tienes que morir. Morir al pecado. Crucificar, compartir la cruz de Cristo. ¿Saben qué significa eso? Deshacerte de todo lo que te estorba para seguir a Cristo. Yo le pido al Señor que nos revele cada día el orden que Él quiere para nuestra vida. Nuestra vida antes estaba en tinieblas, desordenada, vacía, como dice la palabra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y vino Dios y la ordenó. Asimismo, Cristo llegó a nuestras vidas. Nuestras vidas estaban desordenadas y vacías. Y Cristo llegó para llenarlas. Cristo llegó para ordenarlas. Cristo llegó para darte vida, para rescatarte de las tinieblas y traerte a un reino de luz, para que le conozcas. Y no solamente para que conozcas de Dios, sino para que conozcas cómo Dios te conoce a ti. Para que tengas una relación permanente con Dios, donde camines conforme a su voluntad. Es tiempo de mostrarle a nuestros hijos que nosotros estamos apasionados por Cristo. Yo le doy la gloria a Dios. Es tiempo de que no pierdas tiempo. Es tiempo de que tus hijos
se sujeten a la decisión que tú has tomado. Te soy sincero, mi mamá me obligaba. Yo quería estar en el deporte, yo quería estar jugando con mis amigos, yo quería irme al río, y mi mamá fue dura, fue disciplinada, fue ordenada, estableció un orden. Ella sabía que Cristo llegó para ordenar no solo la vida de ella, sino la de su familia. Y después tendrás tiempo para el deporte. Pero a veces decimos, no, mi hijo no vino porque tiene un compromiso, porque tiene que estudiar. Y Dios dice en su palabra, el que conoce a Dios, dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando ese concepto se arraiga en nuestro corazón, nuestro tiempo le pertenece a Dios. Nuestro Dios gobierna en nuestro tiempo. Nuestro Dios nos prospera en el tiempo que Él tiene que prosperar. Pero cuando ponemos otra cosa en primer lugar, eso no es el orden de Dios. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si eso no lo estás haciendo así, tu vida está en desorden. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú lo estás haciendo así, está en desorden. He escuchado de hermanos aquí en muchas iglesias, primero están los estudios, primero está el yo alcanzar mis metas. Hubo alguien que se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para seguirte? He cumplido los mandamientos, he hecho esto, he hecho todo. Y Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la palabra que se entristeció porque no podía. ¿Dónde está tu corazón puesto? Mi corazón está en Cristo. Y Él me ha dado un tiempo para todo. Me ha dado tiempo para trabajar, me ha dado tiempo para cosechar, me ha dado tiempo para servirle, me ha dado tiempo para amar, me ha dado tiempo para todo. Y seremos inmensamente felices cuando comprendamos que nuestra vida en Cristo tiene que estar en orden.